Bueno, vamos a dar entonces inicio a la última sesión de la tarde, donde tendremos primero la exposición del doctor Federico Fernández, que en la actualidad es asesor técnico de la Dirección General de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Es un técnico que fue anteriormente director de Sanidad Animal, o sea que es un técnico con conocimiento de campo y laboratorio muy bienvenido. Doctor Federico Fernández va a desarrollar el desafío de la resistencia antimicrobiana en el agro, situación actual y propuesta de acción en el Uruguay. Adelante, doctor. Buenas tardes, gracias en primer lugar a la organización por habernos invitado. La exposición simplemente va a contar una primera parte donde vamos a tocar algún tema que hace referencia a la importancia que tiene el tema para el agro. En Uruguay la agropecuaria es fuente de riqueza, es nuestro principal soporte económico. Más del 60% de las exportaciones son de origen agropecuario. Y en consecuencia este tema tiene diferentes abordajes que vamos a intentar presentar hoy. Algunas cosas se vienen haciendo desde hace años. Y la propuesta de acción va a ser establecer un plan, como ya se habló en la jornada de hoy, un plan nacional, un poco sistematizando las acciones que se vienen haciendo y proponiendo algunas actividades nuevas. Entonces esa es la idea de la presentación. Simplemente referirnos no voy a hacer mucho comentario de esto porque ya fue dicho en la jornada, pero es realmente un tema que está en la agenda de la opinión pública mundial, ya que bueno, los antimicrobianos, antibióticos eficaces, se han visto reducidos en su capacidad de actuar y de proteger a la población, tanto animal como humana, ¿no? Y eso tiene profundos impactos, como decíamos, en el caso de la salud, pero también en el comercio, en la agricultura, en el ambiente, que hoy también se referían muchas veces al tema del ambiente. Y bueno, es uno de los problemas que se deben afrontar en la actualidad y que todo está previsto como que se va a mantener para el futuro. Y esta es una gráfica que simplemente lo que muestra es cómo los diferentes sectores contribuyen a este problema, porque hay gente que todavía no piensa que no es un problema y que a veces la agricultura no tiene demasiada incidencia, pero lo que marca esto un poco es la importancia que tienen los diferentes factores y cómo influyen, no solo en la presencia del problema, sino en su sustento, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da una idea de que el problema es multisectorial, pero que hay el uso, abuso, mal uso de las drogas, tiene mucha incidencia. Hemos visto varias gráficas de estas, pero esta es una muy sencilla, pero marca en pocas imágenes esa interacción, el concepto de una salud, pero que ahora se incluye no solo la salud humana y animal, sino también el ambiente como un componente fundamental y que hay que involucrar si vamos a encarar este problema, porque es fuente y reservorio de muchos de los agentes infecciosos. Y como decía al principio, es un problema que si no se toman medidas es probable que en el futuro aumente. Esta es una estimación de cuál sería el consumo de antimicrobianos en los próximos años, muy próximo. Y mucho de ello se debe a los cambios en las prácticas productivas que suceden en los países, sobre todo en los países que no son ricos, en los países de ingreso medio y bajo, y bueno, para nosotros, para la región y para lo que estamos en el sector, nos tiene que preocupar.
Como decíamos, ya fue dicho varias veces, bueno, hay bajo ese concepto de la salud, muchas enfermedades que son comunes a los animales y a las personas, a veces tratados con los mismos antibióticos, los mismos patógenos actuando, los zoonóticos, o sea que no hay influencia mutua de los animales hacia el hombre y viceversa. Y el mecanismo que más frecuentemente se involucra en este problema es la transferencia horizontal de genes. Creo que también ya se habló bastante de eso, pero hoy en día es un problema, o sea, hay muchas personas que mueren por causas que están relacionadas con la resistencia antimicrobiana en países por el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y obviamente que en todo el mundo se calcula 700.000, que es más de 3 veces la tasa de mortalidad que producen los conflictos armados. Eso le pone un marco al problema. Y también hay algunas estimaciones como de unos grupos que fueron convocados por gobiernos, en este caso del Reino Unido, para evaluar esa proyección, marcan que para el 2050 va a ser realmente un problema si no se toman medidas, alcanzando incluso a la mortandad de 10 millones de personas. Y obviamente eso implica costos económicos a diferentes niveles, incluso a nivel de comercio, de los viajes, y todo eso hay que considerarlo como para un empuje para tomar decisiones en el momento. Bueno, esto es un poco haciendo énfasis justamente en ese problema que se puede llegar a suceder en la medicina, en la salud pública, por procedimientos que son de rutina o incluso afecciones menores que se pueden producir hoy y hoy se combaten relativamente fácil. En un futuro, si no tomamos medidas, el problema puede llegar a alcanzar hasta lesiones o enfermedades que hoy en día se resuelven fácilmente. Y en el caso específico del agro, hay estudios que demuestran que la gente que trabaja, los empleados, los agricultores, que trabajan a nivel de campo, son portadores de bacterias en una proporción mayor que el resto de la población. Y además también fue dicho que es de ida y vuelta pasar el problema de los animales al hombre y viceversa. Hay algunos estudios de caballos de las personas, de las mascotas. Hoy fue nombrado también ese problema, porque las mascotas conviven cada vez más cercanamente al hombre. En Uruguay, no sé si en Argentina supongo también, es un problema la cantidad de animales que hay, de perros, de gatos, y además cada vez tienen mayor cercanía en su vida diaria con el hombre y también constituye parte de ese problema que decíamos que tiene múltiples aristas. Y lo que decíamos del ambiente, el suelo como reservorio de resistencia. Ahí está nombrado el resistoma, se fue Gabriel Gutkin, que fue el que hoy no le gustaba el término, pero está en muchos trabajos científicos ese concepto de resistoma y la importancia que tiene el suelo, el ambiente como reservorio de este problema. Y como dice así, el aumento de la concentración de antibióticos en los últimos años obviamente tiene efecto en lo que hace a la diversidad y la cantidad de genes que se encuentran en ese sistema. Y bueno, muchas de las medidas que nosotros tomamos favorecen la presencia de la RAM, de patógenos que se transmiten, incluso, que decimos hoy, de los animales al hombre, a veces a través de los alimentos. Por eso es muy importante lo que refiere a la inocuidad alimentaria, sobre todo para países que son productores de alimentos y que basan su economía en eso. Y lo que también hablamos de la mortalidad, la morbilidad, la duración de la hospitalización, los costos en el cuidado de salud, y todo eso tiene que considerarse en el momento de tomar intervenciones. Esto es simplemente como un repaso de los costos, las consideraciones que ocasiona en el sistema de salud. En la sanidad animal también es un problema el fracaso terapéutico, o sea, a veces nosotros vemos que no hay respuesta al tratamiento con antimicrobianos. Eso obviamente afecta al bienestar de los animales, produce una menor productividad, mayores costos.
Y también para el caso de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de países que tienen un sustento en las exportaciones de origen agropecuario, la inocuidad de los alimentos tenemos que preservarla. Y como vía de acceso a mercados internacionales, pero también sin descuidar los consumidores a nivel interno. Y lo que decíamos también de cuando uno está pensando en hacer intervenciones, tomar medidas, tiene que evaluar aquellos cambios que se pueden producir en los sistemas de explotación, ya que a veces cambia la ecuación económica cuando hacemos intervenciones en este sentido de restringir o limitar el uso de antimicrobianos. El caso claro es el de los promotores de crecimiento. En Estados Unidos hay varios estudios en ese sentido, y genera a veces resistencia porque cambiar esa modalidad productiva genera costos. Eso obviamente hace que haya menor oferta de algunos productos, de algunos alimentos, que los costos suban, y entonces es otra de las consideraciones económicas que hay que tomar cuando uno decide intervenir en el tema. Como decíamos, en Uruguay se han tomado de hace tiempo algunas medidas que vamos a repasar rápidamente. Algunas ya tienen 20 años en este caso, que es el que delega a la Dirección General del Servicio Ganadero, el servicio veterinario del país, los servicios oficiales, a intervenir en el registro y en el control de los productos veterinarios, incluidos los antimicrobianos. Y específicamente allí se dan las condiciones, las normas para comercializarla, para usar, de acuerdo a organismos internacionales, son las pautas que los organismos internacionales de referencia marcan. Desde hace pocos años, en el 2011, se restringió la importación, fabricación, comercialización y uso de alimentos para animales de especies bovina y ovina que contengan antibióticos con la finalidad de promover el crecimiento. O sea que si bien se supone que el uso era bajo, específicamente se estableció una normativa de que se prohíbe el uso de los antibióticos como promotor de crecimiento, en el caso específico para bovinos y para ovinos. Y desde hace bien poco, en el 2015, se estableció la exigencia de la venta bajo receta, que también generó algunas inquietudes, pero que creemos que es un paso fundamental para empezar a encarar el problema. Y esto se usa tanto para animales de producción como para animales de compañía. Y es creo que es un mojón en las medidas que se deben de tomar para enfrentar el problema de la derrama. Desde el año 79 que existe un Plan Nacional de Residuos Biológicos que monitorea la presencia de residuos de medicamentos veterinarios, de contaminantes en diferentes matrices, y en el año 82 se incorporan los antimicrobianos. Y no sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí están algunos antibióticos que se buscan, cuáles son las técnicas analíticas y cuáles son las matrices. Esto se hace para diferentes especies animales. Desde hace años se van incorporando algunas sustancias a pedido sobre todo de los mercados compradores. Y habitualmente los hallazgos son absolutamente menores. Y también el año pasado se dio un paso en el sentido de controlar el uso de medicamentos veterinarios. Un sistema de farmacovigilancia, capaz que el nombre es muy demasiado ambicioso, pero lo que se intenta es comercializar en el primer eslabón de la cadena, controlar la comercialización de los productos. En primer lugar, se comenzó con los garrapaticidas, con los acaricidas, con insecticidas. Y entonces, a nivel de punto de venta del producto, se registra quién es que lo compra y dónde lo va a usar. Y la próxima etapa, el próximo grupo de productos a incorporar son los antimicrobianos. Esto, por lo menos, si bien no va a dar una estimación bien precisa del consumo,
sumado a las importaciones y sumado a los stocks que hay, que están controlados y están registrados en el laboratorio veterinario, sabiendo cómo es la distribución, por lo menos tenemos una aproximación a cuál sería el uso de los antimicrobianos en el sector agropecuario. Y desde hace años está también normatizado la exigencia de que los productores lleven al día una planilla sanitaria donde se registran cada vez que se administra un producto veterinario, un antibiótico o puede ser una hormona o un antiparasitario, se debe registrar a qué animales se aplicó esa terapéutica. De esa manera, por lo menos, con todo lo que estamos hablando, podemos tener un acercamiento a la realidad del uso y consumo de los específicos veterinarios y específicamente de los antibióticos. En el caso de la cadena láctea, también hace muchos años que hay un sistema que controla el uso de los antimicrobianos a nivel de planta, a nivel de planchada. Cada tanque cisterna que llega se es sometido a unos test, son test rápidos que se hacen y que se complementan con otros test luego a nivel de la planta, incluso en los silos. Obviamente que para la industria láctea la presencia de antibióticos desde el punto de vista industrial le genera un problema, pero igualmente quedó exitoso el programa que ya hace unos cuantos años y como dice allí, los porcentajes de rechazo son bien bajos, no llegan al 1% en los últimos años y es un indicador de que un sector que podría hacer un uso más frecuente de los antimicrobianos tiene conciencia y los problemas que se reportan son pocos. Ya hace unos años, hace más de 10 años, se empezó a estudiar el problema en coordinación con algunos colegas sobre todo de Estados Unidos, de la Universidad de Colorado, para empezar a analizar lo que es la inequidad alimentaria en el primer eslabón de la cadena, y allí lo que lo que se estudió fue la sensibilidad, la susceptibilidad a los antimicrobianos a nivel de establecimientos productores de bovinos para faena. En Uruguay casi la mayoría de la producción es extensiva, a campo, a cielo abierto. Esto obviamente hace que haya menor contacto de animal a animal y presumiblemente menor tasa de infecciones, y en consecuencia la probabilidad de que haya resistencia antimicrobiana no sería, por lo menos a priori, alta en los sistemas tradicionales de explotación. Y uno de los estudios que se llevó a cabo fue estudiar la susceptibilidad, la sensibilidad a los agentes microbianos en la ganadería para carne del Uruguay, en ese primer eslabón de la cadena, o sea, a nivel de campo, para poder determinar justamente ese perfil de susceptibilidad. En un estudio que se hizo en todo el país, se estratificaron los establecimientos de acuerdo a 3 categorías: el engorde corral intensivo, que está puesto así como feedlot, el engorde tradicional, la pastura es extensivo, y también lo que tenían novillos para engorde en los tambos en la lechería. Y ahí en el caso del feedlot, en realidad no es un término de lo más apropiado, por lo menos a veces uno toma el concepto de lo que pasa en nuestro país, en Estados Unidos, con miles de animales encerrados durante mucho tiempo, y lo que hay en Uruguay es una terminación a corral, o sea que lo que se hace es un encierro y una alimentación con un alimento que tiene que tener determinadas características para poder acceder a una cuota de la Unión Europea, la cuota 461, que tiene un peso diferencial bien alto, pero es un sistema en el cual los animales están 100 días como mínimo, pero nunca más de 105, 110, porque tiene un costo alto, donde se alimentan con esa ración de alto contenido energético para producir ese tipo de productos. Pero los animales que entran ahí son animales de más de 2 años, animales que tienen un sistema inmune desarrollado. La diferencia exacta a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos en feedlot. Pero igualmente
suponemos que el riesgo es mayor también de que haya uso de antimicrobianos en esos sistemas productivos. Por eso se lo estratificó. Se sacaron muestras de 30 de los tambos, de 100 300 de campo, y todos los que había en ese momento, los, vuelvo a decir, más llamados feedlot, que eran 13. Y se hizo se demostraron 10 establecimientos por mes durante todo un año para ver si hay un sesgo estacional. Esta es la distribución geográfica de los predios en colores, según los estratos, es bien abarcativo de toda la superficie. Estos son los totales de establecimientos muestreados. Se muestrearon 97, habían hecho 100, bueno, de los 3.000 establecimientos que tienen en Uruguay, o tenían en ese momento más de 30 novillos de 3 años. 23 de los predios lecheros de los 34 predios que tenían lecheros que tenían más de 30 novillos, y casi todos, decíamos, los feedlots. O sea que la representación en estos dos estratos es bien alta, en esto obviamente es un poco menor porque hay muchos establecimientos. Y este es el resultado. Se dividió según su sensibilidad en resistentes, intermedios, susceptibles. Este es el total de muestras que se tomaron. En ese momento fueron más de 1500 muestras. Y el perfil de sensibilidad se ve, por lo menos a simple vista, que es bien alto. La susceptibilidad siempre fue mayor al 90% para diferentes antimicrobianos. Estos antimicrobianos se eligieron de acuerdo al uso que había en ese momento y a las recomendaciones de técnicos que estaban en el tema. Bueno, estas son las medidas y los números gruesos y los desvíos. Esto que se ve está muy chiquito, pero bueno, lo que importa acá es que susceptibles eran 94% y estos son los diferentes cepas resistentes. Estas son a un solo antibiótico y estas son a 2 y a 3 y a más de 3 antimicrobianos. O sea que la resistencia múltiple fueron muy pocas. Esta es la representación gráfica. En 0 es el punto de corte que marca el halo de inhibición. O sea que por encima está hablando de sensibilidad, acá están los rangos intercuartílicos, o sea que esto nos da en una imagen la idea de que la sensibilidad, el perfil de sensibilidad fue muy alto. Entonces en ese momento lo que se concluyó es que esos niveles de asistencia que se hallaron eran obviamente compatibles con lo que uno podía pensar de un sistema productivo en el cual el uso de antimicrobianos es bajo. Y además, como decíamos, las múltiples eran casi ninguna. Esa información que se generó podía contribuir, como decíamos, a posicionar las carnes en mercados internacionales. Como se dijo hoy, probablemente constituye una barrera arancelaria dentro de no muy poco. En Uruguay tenemos un consumo de carne por habitante de casi 60 kilos por año, de carne bovina, que nos peleamos con los hermanos argentinos a ver quién come más. O sea que cada kilo de más que produzcamos lo vamos a exportar. El 70% de la carne que se produce se exporta, de ahí la importancia que tiene los mercados para nosotros, los mercados internacionales. Y por eso se puso énfasis en un primer momento en esta cadena productiva. Pero lo que teníamos previsto era continuar con los estudios, hacerlos cada algunos años, de manera de poder establecer si hay cambios en los sectores, en los sistemas productivos y en los patrones de comportamiento. Ahora presentamos un proyecto de investigación que fue aprobado su perfil, pero esperamos tener éxito y el año que viene retomar este estudio, o sea, tratar de hacerlo comparable con lo que se hizo hace unos años. No esperamos encontrar demasiadas diferencias. Lo que ha habido en Uruguay, sí decía, en base a ese incentivo que es producir para un mercado de alta calidad para la Unión Europea, fue que aparecieron más engordes a corral. Hay como 150 habilitados, la mitad más o menos funciona. Y entonces
ya es tiempo de tomar otra foto y ver cómo evolucionó en los últimos años la susceptibilidad a los antimicrobianos. Y como decíamos, hace pocos años el tema volvió a estar sobre la mesa, se hicieron varias jornadas, varios talleres, seminarios en Uruguay, demostrando la trascendencia que le da la profesión al tema. Y también a nivel regional, el CBP incluyó entre las actividades para este año realizar un taller que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, para tratar de unificar criterios y ya que estamos todos recién empezando a trabajar, tratar de hacerlo como hacemos para otras campañas, bajo un enfoque regional, de manera de poder afrontar juntos el problema y potenciarnos en las tareas, ¿no? Y ahí está incluida, el mes pasado con una jornada interacadémica, que este tema que ya el doctor Díaz le hizo los comentarios pertinentes. Y lo que no tuvimos demasiado éxito, por lo menos hasta ahora, es en poder coparticipar al Ministerio de Salud Pública en Uruguay. Y lo que se decidió a principio de año fue empezar a trabajar en el tema de establecer un plan y después tratar de involucrar a la salud, que en muchos lados es quien lidera estos proyectos, y de manera de tener por lo menos no una hoja en blanco para empezar a trabajar, sino ya una propuesta de acción y poder sumar al sector de salud humana. Entonces, la propuesta es alcanzar un plan, que es el que les voy a comentar ahora rápidamente. Se creó un grupo técnico para empezar a diseñar este borrador, y con ese enfoque de que sea multiinstitucional e interdisciplinario, bajo el concepto que hoy se dijo durante todo el día de una salud. Entonces este es el cronograma de los últimos meses, donde se realizaron reuniones, talleres con los diferentes sectores para tener una propuesta que sea lo más sólida posible, lo más participativa posible. El mes pasado nos citaron los expertos de Texas Tech y la Universidad Texas A&M que estuvieron con nosotros y que nos dan toda su experiencia para el desarrollo del plan. Se están terminando los ajustes y en las próximas semanas se va a presentar a las autoridades el documento que es el producto de ese trabajo de este año. Ese plan tiene diferentes capítulos, diferentes áreas claves que identificamos de manera de estructurar la propuesta, que es la vigilancia, el control y la prevención, la investigación, la formación y capacitación, la comunicación, que es importante, y la gobernanza del plan, o sea, quiénes van a ser responsables de llevarlo adelante y cuáles son sus actividades y sus responsabilidades. Como decía, la fortaleza que tiene, o que pensamos darle a esta propuesta, es que se trabajó en forma multiinstitucional, multidisciplinaria, se consultaron a los gremios, de acuerdo a cada una de esas claves de las que hablamos, de manera, como decíamos, de hacerlo, de socializar la propuesta y de recoger las inquietudes y aportes de cada sector. Para eso, en cada reunión había un objetivo específico con una línea estratégica, las medidas que se entendían que eran acordes a ella y las acciones que habría que ejecutar para alcanzar la propuesta. Y de esa manera, el objetivo es contribuir a la disminución del uso de los antibióticos y la resistencia. Estas son las variables clave que decíamos hoy. Y estas son las líneas estratégicas para cada variable clave. Para vigilancia, como decíamos, vigilar el uso de los antimicrobianos y la presencia de resistencia. En la medida de prevención y control, que junto con la vigilancia, yo siempre digo que me parece que es el núcleo duro de la propuesta,
es ver cómo se puede mejorar y implementar medidas para prevenir, para controlar el problema. Todo lo que es la investigación nacional, que era bastante escasa, pero bueno, la idea es poder articularla, coordinarla y también incentivar la investigación en el país sobre varias de estas líneas del uso de antimicrobianos, pero también de sustitutos, de medidas que nos permitan disminuir el uso de antimicrobianos, de vacunas. Después todo el capítulo de la formación y la comunicación, hablamos de la capacitación allí, de lo que son las actividades curriculares, de la capacitación a los diferentes sectores y sobre todo a la sociedad, que me parece la que tiene que empujar esto. Y por último, como decíamos, la gobernanza del plan, establecer las responsabilidades y qué organismo va a liderar este proyecto. El objetivo general, bueno, es obviamente prevenir las enfermedades y las muertes, tanto en humanos como animales, causadas por infecciones que sean producidas por gérmenes resistentes a antimicrobianos, con el objetivo específico de desarrollar una vigilancia en ese marco de una salud, de disminuir la aparición de bacterias resistentes y prevenirlas, de promover la investigación a nivel nacional, de la concienciación, que hoy fue tan nombrada. Nos cuesta decir, por lo menos a mí, yo decía concientización, pero ahora es concienciación, que es clave en esto. Hay que socializar este problema y que sean los consumidores los que exijan que se encare, y por supuesto comprometer la institucionalidad y los sectores políticos para que le den el empuje y el sustento necesario. Este es el diseño, como decíamos, los objetivos generales específicos, las líneas, las medidas y las acciones. Entonces, la propuesta que estamos terminando de diseñar y que va a ser presentada dentro de muy poco, fue elaborada, como decíamos, a partir de un grupo de Ministerio de Ganadería, pero con todas las instituciones, algunas o casi todas que están allí. Ahí está el Instituto de Nacional de Carnes, el Instituto de Investigación, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Instituto de la Leche. Después todas las mesas de cadenas productivas. En Uruguay para algunas cadenas hay mesas específicas, la mesa avícola, la mesa del cerdo. La Cámara de Industria Farmacéutica, que es fundamental en esto, que involucrarlas. Después todo lo que decimos hoy de la investigación, con el Instituto de Investigación y las universidades. También los productores que son los que de última van a usar los productos, los antibióticos, y también, por supuesto, la Sociedad de Medicina Veterinaria, que es donde toda la profesión está nucleada, tanto la pública como la privada. Y simplemente para decirle un poco, porque hoy fue tratado acá por compañeros de SENASA, nosotros nos basamos en algunos de los documentos internacionales como la GISAR, para, en el caso de la vigilancia, seleccionar a qué poblaciones vamos a chequear, qué microorganismos vamos a monitorear, cómo vamos a diseñar el muestreo, desde el número, el tipo de muestra, dónde tomarla, cuáles son las capacidades de laboratorio que tenemos que tener, qué metodologías vamos a usar, qué estándares, y por supuesto todo lo que hace la parte logística y los equipos de campo para la toma de muestras. Esta gráfica muestra, es uno de nuestros amigos en este caso la Universidad de Ohio, nos hizo esta gráfica que es bien ilustrativa. Por un lado tenemos lo que se hace en NARMS en Estados Unidos, y por abajo el CIPARS, que es de Canadá, y cómo en diferentes puntos de toma de muestra y diferentes organismos blancos, que es lo que vamos a buscar. Entonces, la Salmonella y Campylobacter como los patógenos, y la Escherichia coli como indicador, y el Enterococcus. Capaz que lo que nos dije hoy, que lo que el estudio que presentamos hoy era a lo que se analizó la resistencia, la sensibilidad fue en Escherichia coli genérica a nivel de vacunos, de materia fecal en el campo, y que entendemos que es lo que nos da un panorama poblacional del uso de los antimicrobianos.
Y lo que está abajo, que no sé si se ve demasiado, también es lo mismo, es cuál es la propuesta que tenemos nosotros de por dónde empezar, por qué sistema productivo, en qué lugar muestrear y sobre qué microorganismos actuar. Y la idea que tenemos es empezar a repetir el trabajo que mostré hoy en la ganadería de carne, porque por todo lo que hablamos de consumo nacional y de la fuente de divisas para el país, para lo que está puesto en los números son el número de años, ¿no? O sea, el primer año sería en ganadería de carne, el segundo incluir otros patógenos, las aves de engorde, después aves de postura, ovinos, cerdos y también la acuicultura. En Uruguay no es demasiado importante, pero hay algunas granjas que producen caviar y que usan antimicrobianos y que pensamos incluir en el plan, con la idea de hacerlo simple y escalable, o sea, empezar por algunos sistemas productivos, por algunos microorganismos blancos y algunos antimicrobianos, y después ir incorporando otros de manera de poder alcanzar dentro de unos años a tener todo el espectro estudiado. Estas son un poco las directrices que usamos, sobre todo para incluir los antimicrobianos, para seleccionar cuáles vamos a buscar. Y bueno, como conclusión un poco del plan es que lo que entendemos que hay que hacerlo participativo, socializarlo, que la sociedad es la que tiene que involucrarse en esto, porque es una cuestión de desarrollo sostenible que tanto se habla hoy. Desarrollo sostenible, bueno, mantener la sensibilidad de los antimicrobianos es parte importante de ello. Está en la agenda política mundial, eso nos empuja y nos hace responsables de ello, pero por supuesto que los tomadores de decisión políticos son los que tienen la palabra en esto para financiar, para apoyar, para desarrollar estas líneas y también para liderarlas. Hoy se habló también de esto, pero esto es lo importante que está ahora en la agenda mundial. Y ya hace un par de años el grupo de los 20 incluyó propiedades, la RAM, en su agenda, o sea que la comunidad internacional está sensibilizada por el tema. Hizo un esfuerzo para la constitución de líneas de desarrollo de nuevos antimicrobianos, que es todo un problema. Sabemos que cada vez se hace más difícil encontrar productos nuevos, que no hay demasiado incentivo para la industria para avanzar en ese sentido, y también para mejorar las capacidades diagnósticas. Y bueno, hace un año que la Asamblea General de la ONU se comprometió a adoptar una estrategia para abordar las causas y controlarlas. Y es la cuarta vez que una Asamblea General de la ONU toma un tema sanitario. Y bueno, ahí están algunas recomendaciones a que se comprometieron de hacer todos los aspectos regulatorios, mejorar el conocimiento y la concienciación, como decimos hoy, promover las mejores prácticas y fomentar las innovaciones. Y bueno, la reunión justamente de esa Asamblea General debería conducir, como decimos, al desarrollo de metas realistas, estimular la voluntad política, movilizar los recursos necesarios y acordar un mecanismo de rendición de cuentas para la acción colectiva a nivel mundial. Y esto es un poco, a veces, cuando uno busca ese respaldo, ese sustento al más alto nivel, hay que considerar que hay demasiadas exigencias, pero que el tema de la resistencia antimicrobiana, ese aumento, es un problema, pero es un problema como está puesto ahí por los autores de cola larga, o sea que a veces no es inmediato, no tiene inmediatez de otros problemas, pero que si no tomamos medidas ahora es más que probable que después se haga cada vez más incontrolable. Y bueno, esto simplemente para mostrar cómo hay cantidad de materiales que apuntan a eso, a hacer visible el problema y aumentar la concienciación, como decimos hoy, que la gente, que todos los sectores sepan
del problema e incluso cómo actuarlos. Estas son algunas de las últimas infografías, una de salud de la OMS. La semana pasada, o la otra, no recuerdo bien, fue la semana de justamente de la toma de conciencia por el problema. La OIE mandó algunos materiales gráficos que dice, contamos con ustedes a diferentes sectores, en este caso para los veterinarios, pero eso para otros sectores. Y bueno, eso nos impulsa un poco a seguir trabajando en el tema. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hecha la exposición del doctor, no sé si hay preguntas para formular. Si no hay preguntas para formular, antes de pasar a la última exposición, quisiéramos decir que nosotros en la Academia Nacional de Veterinaria recibimos de esta academia de que existe un link para seguir en vivo las jornadas interacadémicas internacionales 23 y 24 de noviembre, y ese link está establecido en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, ANAV. O sea que es tocar y seguir. Es importante que todo el auditorio lo conozca, lo sepa, y yo hago este énfasis porque realmente está sucediendo y es muy bueno de que regionalmente se esté conociendo qué es lo que estamos tratando a nivel académico cuando decimos hay que socializar.